Bom dia, bom dia, bom dia. Buen día, buen día, buen día. Oh, wow, Daniel is bilingual now. Oh, vaya, Daniel ya es bilingüe. I think I can do that too. Creo que yo también puedo hacerlo. Bom dia, bom dia, bom dia. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Hi, hi, hi. Good morning, good morning, good morning. Buenos dias, buenos dias, buenos dias. We have so many languages we could speak. Bonjour, bonjour, bonjour. ¿Cuántos idiomas para dar los buenos días? Oh, yeah. We could probably do another 5 languages if we wanted to. Oh, sí, probablemente podríamos hacer otros 5 idiomas si quisiéramos. Good to serve your people and good to be happy. Es bueno servirles y ser feliz. Christians who are not happy are going to have a really tough time in heaven. Los cristianos que no son felices lo van a pasar muy mal en el cielo. Heaven is so full of joy, it's hard to even contain it. El cielo está tan lleno de alegría que es difícil incluso contenerla. All right, let's go and continue. Ok, bien, continuemos. Verse 12, what right do I have to pronounce judgment on unbelievers? Versículo 12. ¿Qué derecho tengo yo de pronunciar juicios sobre los incrédulos? That's God's responsibility. Eso es responsabilidad de Dios. How does the church need to hear these words? ¿Cómo necesita la iglesia oír estas palabras? All day long, the church pronounces judgments on the unbelievers. Todo el día la iglesia pronuncia juicios sobre los incrédulos. When I only see the amount of judgments that Christians have made about non-Christians politicians, it's scary. Cuando solo veo la cantidad de juicios que los cristianos han hecho sobre los políticos no cristianos, da miedo. You know, we judge so many people in this world. ¿Sabes? Juzgamos a mucha gente en este mundo. Paul said, what right do I have? He said he doesn't even have that right. Pablo dice, ¿qué derechos tengo? Él dice que ni siquiera tiene ese derecho. It is God's own right to judge those who have not accepted him. Es el propio derecho de Dios juzgar a los que no lo han aceptado. So, my friend, have you judged people who are unbelievers? Entonces, amigo mío, ¿has juzgado a personas que no son creyentes? You know, think. Piensa. We sit in the train, we sit in the airplane, we sit in the tramway. Nos sentamos en el tren, nos sentamos en el avión, nos sentamos en el tranvía. And there we see people dressed in a weird way. Y allí vemos a gente vestida de una manera extraña. And we judge them. Y estamos juzgando. We see people filled with piercings and tattoos and we judge them. Vemos a gente llena de piercings y tatuajes y los juzgamos. We see 2 gays kissing passionately and we judge them. Vemos a 2 chicos besándose apasionadamente y los juzgamos. Paul said that we Christians do not have the right to judge non-believers. Pablo dice que nosotros los cristianos no tenemos el derecho de juzgar a los no creyentes. The only responsibility over this is Jesus' responsibility. La única responsabilidad acerca de esto es de Jesús. But look what he says then. Pero mira lo que dice entonces. But those who are inside the church family are our responsibility to discern and to judge. Pero los que están dentro de la familia de la iglesia son nuestra responsabilidad de discernir y juzgar. Reinhard, I don't believe Paul was inspired by the Holy Spirit here. Reinhard, no creo que Pablo haya sido inspirado por el Espíritu Santo aquí. Because if he really was inspired by the Holy Spirit, he actually disagreed with Jesus. Porque si realmente fue inspirado por el Espíritu Santo, en realidad no estuvo de acuerdo con Jesús. Because Jesus himself said Porque Jesús mismo dijo in Matthew chapter 7, yeah, we can quote all the Bible verses if we want to, can't we? en Mateo 7, sí, podemos citar todos los versículos de la Biblia si quieres, ¿no? Jesus himself said, do not judge, Jesús mismo dijo, no juzguéis, so that you will not be judged. para que no seáis juzgados. But look, Pero mira, if you really study everything that the Bible teaches about judging, si realmente estudias todo lo que la Biblia enseña sobre juzgar, you will find out that we are not supposed to judge and yet we have to judge. descubrirás que se supone que no debemos juzgar y sin embargo tenemos que juzgar. So look, Así que mira, most of the judgment that we do is we judge the motives and the intention of the hearts of people, which of course we are never allowed to do. la mayor parte del juicio que hacemos es juzgar los motivos y las intenciones de los corazones de las personas, lo cual por supuesto nunca se nos permite hacer. Then in Matthew chapter 7, Jesus talks about this religious hypocritical judgment where we think we're better than other people. Luego en el capítulo 7 de Mateo, Jesús habla de este juicio hipócrita religioso donde pensamos que somos mejores que otras personas. If you look at the context, that's what he's talking about. Si nos fijamos en el contexto, eso es de lo que está hablando. That we have a splinter in our own eyes that we're not willing to remove, but now we think we can judge the brother who got his splinter.
Que tenemos una astilla en nuestros propios ojos que no vamos a quitar, pero ahora pensamos que podemos juzgar al hermano sobre su astilla. And of course, that's something we must never do. Y por supuesto, eso es algo que nunca debemos hacer. So, look, here Paul is not talking about judging the motives of anybody. Así que, mira, aquí Pablo no está hablando de juzgar los motivos de nadie. Because to the same church, to the Corintians, he also wrote that we must not judge anything before the time. Porque a la misma iglesia, a los Corintios, también escribió que no debes juzgar nada antes de tiempo. But only when Jesus, the perfect judge, comes back, he will judge according to the motives and the intentions of the heart. Pero solo cuando Jesús, el juez perfecto, vuelva, juzgará según los motivos y las intenciones del corazón. So now, what kind of judging is he talking about here that he says is our responsibility? Entonces, ¿de qué tipo de juicio está hablando aquí que dice que es nuestra responsabilidad? He's not judging about motives of hearts of people. Él no está juzgando acerca de los motivos de los corazones de las personas. Please remember, Por favor, recuerda, if we take anything out of the context, we will have a problem understanding what the Bible is trying to tell us. si tomamos cualquier cosa fuera del contexto, tendremos un problema entendiendo lo que la Biblia está tratando de decirnos. So what is the context? Entonces, ¿cuál es el contexto? The context is that we have people among us who decide to live in sin and are by no means willing to let it go. El contexto es que tenemos personas entre nosotros que deciden vivir en pecado y de ninguna manera están dispuestos a dejarlo ir. And we are discerning that this is destructive, that messes up the whole life of the body. Y estamos discerniendo que esto es destructivo y que esto desordena toda la vida del cuerpo. And that's when we make the judgment. And look what kind of judgment. Y es entonces cuando hacemos el juicio y mira qué tipo de juicio. He said, so it's your duty to remove that wicked one from among you. Dice, así que es su deber quitar a ese malvado de entre ustedes. So we are not calling him a bad person with an evil heart because we don't know the hearts. Así que no lo estamos llamando una mala persona con un corazón malvado, porque no conocemos los corazones. But we are saying it is very obvious you refuse to let go of your sin, you choose to live in it, and yet call yourself a Christian brother. Pero estamos diciendo, es muy obvio, te niegas a dejar tu pecado, elegiste vivir en él y aún así te llamas a ti mismo hermano cristiano. So we make the judgment, we make the decision that you cannot be part of our Christian community. Así que hacemos el juicio, tomamos la decisión de que no puedes formar parte de nuestra comunidad cristiana. That's the judgment Paul is talking about. So that means we're not mad at them, we're not evil, we don't have a mean heart. Ese es el juicio del que habla Pablo. Entonces eso significa que no estamos enojados con ellos, no somos malvados, no tenemos un corazón malvado, But out of love, we have to make this decision, this judgment. pero por amor tenemos que tomar esta decisión, este juicio. See you guys tomorrow. Nos vemos mañana.